اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En la última clase habíamos hablado acerca del terrorismo y el Islam. En resumen, lo que quisimos decir es que desgraciadamente el Islam es víctima de una campaña mediática muy injusta en contra de la comunidad islámica, de los musulmanes, del mundo islámico, de muchos gobiernos, sin ser ellos culpables de nada de esas cuestiones que se le acusan. Generalmente los medios de comunicación no solo no sirven para informar a la gente, en su gran mayoría, especialmente estos medios tendenciosos, con capitales por parte de los enemigos del Islam, que se dedican justamente a destruir la imagen de los musulmanes y del Islam. No solo no dan información, sino que además su rol es cambiar la información, mentir. Su rol es en realidad tergiversar la realidad. Por eso generalmente los métodos que utilizan tienen que ver con hacer focus en cuestiones que generalmente no son representativas de la mayoría de los musulmanes o del mundo islámico, o simplemente hacer hincapié en cuestiones que son particulares de pequeños grupos en el Islam y que no representan tampoco el espíritu del Islam en sus textos sagrados, en sus enseñanzas. Entonces, a través de esa información, desgraciadamente la gente, porque ignora muchas veces la realidad del Islam por esta distancia cultural que existe especialmente en Occidente, entre Occidente e Islam, esta distancia geográfica que existe. A pesar de que al fin y al cabo, si uno quisiera encontrar puentes de encuentro, bueno, Occidente tuvo una presencia islámica durante casi 8 siglos, con el fenómeno del andaluz en España. Entonces generalmente también ha sido injusta la historia al tratar de demostrar una Europa que basa su historia únicamente en la experiencia de Grecia y de Roma, del judaísmo y del cristianismo, y deja de lado su experiencia con el mundo islámico. A mí me ha tocado leer en libros de historia en España, por ejemplo, que los 800 años, casi 800 años de presencia islámica en el andaluz lo resumen en una sola página de historia. Entonces ahí estamos viendo obviamente un acto de injusticia de recopilación histórica y de la información que le dan a sus habitantes. Bueno, el tema del terrorismo, entonces decíamos que gran parte de toda esta campaña es en realidad un fenómeno creado, un proyecto creado por los enemigos del Islam para tergiversar la imagen del Islam y para demostrar que el Islam es una religión de salvajismos, una religión de terrorismos, una religión extremista, una religión de fundamentalismos, una religión que no tiene en cuenta la humanidad, ni tampoco la cultura, ni la civilización. Mientras que nosotros sabemos muy bien que el Islam no solo no aprueba ese tipo de actos, sino que además los condena desde una postura muy clara a nivel legal, a nivel gubernamental, a nivel político, a nivel cultural. El pueblo musulmán, la comunidad islámica, la llamada Umma islámica, es conocida a nivel histórico por ser una comunidad pacifista. Nosotros si vamos a evaluar nada más la presencia musulmana en Europa, que en algunos países, según escuchaba a un académico alemán, decir que tiene una presencia de más de 200 años. En Alemania, por ejemplo, nunca hemos escuchado de un musulmán terrorista, de un musulmán fundamentalista, de un musulmán extremista, durante todos estos años de convivencia entre los musulmanes y los europeos. Nunca hemos escuchado de algún musulmán que desea, por ejemplo, hacer un acto contrario a la civilización occidental, un acto en contra de la población civil. Eso no es más que simplemente un fenómeno inventado por los medios de comunicación. Yo no quiero negar que existan casos de terroristas, grupos terroristas y personas que al fin y al cabo manifiestan un fundamentalismo muy lejano al Islam dentro del mundo islámico. Existen, obviamente que existen, como también existe terrorismo en el mundo cristiano, como también existe terrorismo en el mundo judío.
O sea, los terrorismos, si uno estudia la historia del terrorismo, generalmente el terrorismo no nace ni muere con el Islam. El terrorismo es un fenómeno humano, de salvajismo humano, de animalidad humana que se desarrolla a través de la historia, pero no solamente en la geografía islámica o en el mundo islámico, sino que en todo el mundo. O sea, el mundo occidental estuvo lleno de terroristas, el judaísmo estuvo lleno de terroristas, el cristianismo estuvo lleno de terroristas, y el terrorismo no es exclusivo de un pueblo. Lo que yo deseo aclarar hoy en día es que cuando hablamos de terrorismo no debemos hablar de terrorismo islámico. Hay que hacer una distinción y una división entre la conducta y el comportamiento de los musulmanes o de algunos musulmanes o de un grupo de musulmanes y del Islam. Entonces la primera cuestión es que no es el Islam el que promueve el terrorismo, sino algunos grupos. Pero yo voy más allá de eso. Esos mismos grupos que aprueban el terrorismo y que de alguna forma se manifiestan en la sociedad occidental especialmente, y no solo occidental, porque en el mundo islámico desgraciadamente también somos víctimas del terrorismo, esos grupos no representan la visión del Islam ni tampoco la visión de los musulmanes. Es decir, que es un grupo particular con una especie de salvajismo muy sui generis, muy de ellos, y que quieren imponer su propia doctrina y su propia ideología, que nada tiene que ver con el Islam, con el nombre del Islam o en el nombre del Islam, digamos. Entonces hay que hacer una distinción y una diferencia entre estos dos fenómenos. Una cosa es que el Islam promueva el terrorismo o apruebe el terrorismo. Otra cosa es que un grupo de personas que se hacen llamar musulmanes, en nombre del Islam, hagan actos terroristas. Entonces estamos hablando de dos fenómenos totalmente diferentes. Y sobre eso es importante hacer hincapié. El hecho que el Islam en sí es un mensaje de paz, de que el Islam es un mensaje, al igual que los demás mensajes divinos, que promueve la convivencia pacífica. En el Islam, ya estuvimos hablando anteriormente, se promueve el diálogo entre civilizaciones, se promueve el diálogo entre las religiones, el diálogo entre los pueblos, el encuentro entre los pueblos. Si nosotros vemos solamente la historia del Islam en sus comienzos, el mismo profeta Muhammad, que tanto se ha hablado mal de él acerca que ha, digamos, impuesto la religión a través de la fuerza y la violencia y que ha expandido al Islam a través de las guerras. Si nosotros vemos la historia del Islam, el profeta vivió 23 años como profeta, 13 años en Meca y 10 años en Medina. Durante los 13 años de Meca tuvo que sufrir todo tipo de perjuicio, todo tipo de daño por parte de la gente de Quraysh, el pueblo de Quraysh. En esos 13 años el profeta no alzó ninguna espada ni interactuó con esa realidad desde la violencia, solamente se dedicó a soportar el sufrimiento con mucha paciencia, y lo único que hizo como acción es que envió y dio la orden a algunos musulmanes a emigrar, que emigraron en una etapa a Etiopía, después emigraron finalmente a Medina. Entonces nos damos cuenta que si el espíritu del Islam fuera un espíritu violento, el profeta tendría que haber tenido derecho de defenderse justamente desde los primeros tiempos, mientras que vemos que en la acción del profeta durante 13 años el profeta no se movió, y cuando comienzan las guerras, recién comienzan en la etapa de Medina, cuando él ya construye o forma el Estado Islámico, el gobierno islámico, que después de eso vamos a hablar en algún momento sobre el concepto de guerra en el Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.